ahora toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas, la actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo, lunes 27 de enero, por tanto, después de disputarse la última jornada de este primer mes del año 2025. La verdad es que no ha sido un mes demasiado positivo. Parece que el parón no ha sentado demasiado bien en algunos de los equipos y está costando sacar adelante los resultados. De hecho, en este pasado fin de semana son muchas más las derrotas que los triunfos, incluso en algunos deportes, en algunos equipos que nos tenían muy bien acostumbrados. Pero en fin, esto es el deporte, es el día a día, hay que seguir trabajando y hay que afrontar lo que queda de competición con toda la ilusión del mundo, porque todavía queda mucho por disputar, queda mucho por hacer y, por supuesto, muchos logros que conseguir. Comenzamos. En fútbol, dentro de la territorial preferente, se disputaba la jornada 19 en este pasado fin de semana y el Abarán tenía que afrontar un partido, una salida difícil, complicada, ante un rival que está por encima en la tabla clasificatoria y que probablemente a lo largo de toda la primera vuelta ha podido ser el equipo que mejor sabor de boca ha dejado en su paso por Abarán, el que se mostró como un equipo más compacto y me atrevería a decir incluso que con una mejor calidad de juego. El filial del Yeclano, que se mostraba muy inseguro en casa, lo comentábamos el pasado viernes, no dejó lugar a la duda y sobre todo en unos 15 minutos de auténtica locura resolvió el partido a su favor. Al final el tanteo fue de Yeclano B 4, Abarán 1. En un partido que no comenzó mal para el equipo dirigido por Emilio Bru y Jonathan Bastida. De hecho, aunque se adelantaba en el marcador en el minuto 11, el equipo yeclano, por mediación de Álvaro Navarro, lograba empatar Fran Catuña en el minuto 18. Volviendo las tablas al marcador y bueno, pues dejando por delante prácticamente todo el partido para ver si el equipo podía ir a más. Es cierto que un equipo con muchas bajas, sobre todo centrado en la línea defensiva, lo que obligó a una alineación de las que se suele llamar de circunstancias. No pudo ser y antes de llegar al descanso, minuto 39 de partido, de nuevo Álvaro Navarro hacía el 2-1 para su equipo, con lo que se llegaba al descanso con esa mínima ventaja para el equipo azulgrana, pero es que la salida de la segunda parte fue tremenda para los intereses de la Abarán, ya que solo en 11 minutos 51 y 56, lograban dos nuevos tantos los filiales del equipo de segunda federación, de primera federación, y dejaban resuelto el partido. Lo cierto es eso, que en solo 17 minutos de juego, entre final de la primera parte e inicio de la segunda, el partido se había tirado por la borda y el resultado era inamovible, pero es que con 4-1 a falta de escasa media hora, pues tiene que ser un auténtico milagro. Una derrota que, como veremos después en la tabla clasificatoria, ha supuesto un retroceso importante y que otros equipos se están sumando a la parte alta, lo que hace que cada vez sea más difícil el poder entrar en esas primeras 6 posiciones para jugar el playoff de ascenso. Recordemos, del tercero al sexto clasificado. Lo veremos a continuación. Recordemos, para terminar, los datos técnicos del partido, la alineación: un Abarán que jugó con Javi Avellán en portería, con Walter Herrera, Iván Contreras, Alex Seco, Álvaro Ato, Sergio Marieta, Cosme, Moja, Nico, Fran Catuña y Juan Carlos Ramos. En la primera parte, un contratiempo. En el minuto 31 tendría que abandonar Ramos, una de las últimas incorporaciones en el terreno de juego, y era sustituido por Omane. Y ya en la segunda parte, cuando el marcador era de 4-1, un doble cambio, saltaban al terreno de juego Raúl Torrano y Jesús Sato, dos jugadores que han tenido muy poca participación por lesiones, sobre todo en la primera vuelta de la competición, y sustituían a Álvaro Ato y a Moja. No hubo más cambios, el resto de jugadores que estaban en la convocatoria no tuvieron su oportunidad, incluido el juvenil Fran, que nos acompañaba el pasado viernes. Y bueno, pues aquí no hay más que, como dice las propias redes del Abarán, cuando se termina un partido,
sea cual sea el resultado, es pensar en el siguiente. Y el siguiente será el próximo domingo frente a un Churra que ha renovado bastante el equipo después de un comienzo bastante malo de temporada, pero tampoco ha tenido un poder de reacción como por ejemplo el Lorquí, que cuando el Abarán le goleó en su campo parecía que era carne de descenso y en cambio está ya por encima del propio equipo de las Colonias. En el aspecto de las tarjetas, que también son importantes porque se van acumulando y luego suponen bajas en algunos partidos, Iván Contreras la vio en el minuto 33, en el 50 Álvaro Ato, el banquillo la vio en el minuto 50 también y Omane en el 79. Al final no pudo ser, no se pudo cumplir eso de seguir la trayectoria o la estadística del equipo de Yecla en su campo. Derrota en Las Pozas, Yeclano B4, Abarán 1. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. En esta jornada 19 los resultados fueron Molinense B 0, Ciudad de Murcia 3, parece que el filial de Molina no reacciona, Lorquí 2, Los Garres 1, atención a lo que está haciendo el Lorquí, Lumbreras 1, Lorca B 2, El Real 0, Calasparra 2, también importante esa victoria del equipo de la Ciudad del Arroz, Olímpico de Totana 2, Pinatarense 1, Churra 1, Atlético Santa Cruz 2, Algezares 1, Archena 0, Mazarrón 2, Algar 0 y el ya comentado Yeclano B 4, Abarán 1. En la tabla clasificatoria, los dos puestos de ascenso directo para los equipos que lo están ocupando prácticamente durante toda la temporada. Mazarrón y Atlético Santa Cruz, ambos empatados con 44 puntos. Los cuatro equipos que estarían en posición de playoff: Olímpico de Totana con 36, Yeclano B con 35, El Real con 33, Algezares vuelve a estar en esa plaza con 30. Los perseguidores, Los Garres con 29, Lorquí 28, es octavo clasificado. Noveno Ciudad de Calasparra con 27, décimo Abarán con 27, undécimo Ciudad de Murcia con 27. Quizás hasta ahí esos 5 equipos pues son los que puedan aspirar a una de las... quizá la quinta y sexta plaza, porque la tercera y cuarta también se están distanciando bastante. Ya en 13ª plaza está el Churra, el próximo rival del Abarán, con 19, 18 tiene el Algar, el Lumbrera 18, 18 también tiene el Pinatarense ya en posición de descenso, 16 penúltimo el Archena, 18º y último colista Unión Molinense B, con solo 10 puntos en su casillero. En primera autonómica, a pesar de las dificultades, sobre todo en forma de bajas, el Club Deportivo Ya del Campo arañó un importante empate en casa, que aunque parezca que es un resultado pobre, a la larga lo importante es seguir sumando para, sobre todo, alejarse de las posiciones bajas de la tabla clasificatoria. El partido de ayer en el Chinarral fue, siempre remando contracorriente, porque se adelantó el equipo visitante, el Centro de Deportes Esparragal, en el minuto 12, en una de sus primeras aproximaciones. Pero a base de sacrificio, antes de llegar al descanso, Álvaro, el delantero centro del equipo verde, hacía el empate a 1, con lo que se retiraban al descanso de nuevo en tablas. De salida en la segunda parte, de nuevo nada más empezar, minuto 49, el Esparragal, por mediación del mismo jugador, Javier Antolinos, hacía el 1-2. Y cuando parecía que el resultado iba a ser inamovible, ya en el minuto 90, prácticamente como ha hecho en otras ocasiones, en el último momento del partido, quien si no, Jorge Gatico, establecía el 2-2 definitivo. Un punto creo que importante, sobre todo, insisto, por la situación en que se encuentra el equipo de Paco Serrano, que ayer pudo contar con 5 jugadores en el banquillo, teniendo en cuenta que había 2 novedades: Panadero, el exjugador del Abarán, y Pablo Serrano, hijo del propio entrenador, que también se ha incorporado al equipo de La Hoya, como lo hiciera hace una semana Alex Cano. Las bajas, algunas, nos comentaba ayer Miguel Ángel Martínez Lupi, que prácticamente van a ser para toda la temporada, por supuesto la de Kilian, y hay algún otro jugador que también ha tenido que operarse. Cristian no ha podido debutar, Juan Chopo tampoco, en fin, no ha tenido la suerte de cara al equipo de La Hoya esta temporada en esa parcela. Adrián estuvo en portería, con Dani y Pastor, que ocuparon las 2 plazas de centrales, Joaquín Parra, el capitán, y Juanjillo los laterales, por delante Jorge, Abascal, David Cano, Alex Cano
y Álvaro. Y luego, en cuanto a los cambios, pues llegaron en el minuto 56 Panadero, que debutaba, y Pablo Serrano, que debutaba también, sustituyeron a Marcos y a Jorge, y posteriormente en el minuto 68 Jorge Gatico, que fue determinante con su gol, sustituía a Alejandro Lescano. El aspecto de las tarjetas, como decíamos antes con el Abarán, la vio Marcos, doble cartulina amarilla para Joaquín Pastor en el 58 y en el 90, una verdadera lástima porque prácticamente con el partido terminado y no podrá contar para su entrenador el próximo fin de semana, y Panadero, que supongo que si tiene alguna tarjeta más de la parte anterior de la temporada, de su participación con el Abarán, habrá que contarlas también para que no haya ningún tipo de error y no haya ningún tipo de sanción. Pero creo que, dadas las circunstancias y dado cómo está la clasificación, un empate siempre es un punto valioso. Ayer en el Chinarral, con un buen ambiente como siempre, Club Deportivo Hoya del Campo 2, Esparragal 2. Sigue toda la actualidad del deporte local en Polideportivo. Lunes y viernes a las 8 de la tarde en la sintonía de Radio Abarán. Resultado: jornada 17, Independiente de Ceutí 2, Atlético Cabezo de Torres 2, La Copa 1, Beniaján 1, Cejín 1, Cotillas 1, Cieza B 2, Beniel 3, Bullas Deportivo 2, Jumilla 1 en el choque de lo más alto de la tabla, Huracán 0, Alto Real 1, Ceneta La Villa 3, Ciudad de Mula 4, sin duda la sorpresa de la jornada, y el ya comentado Club Deportivo del Campo 2, Centro Deportes El Esparragal 2. En la tabla clasificatoria, líder Club Deportivo Beniel 43 puntos, segundo Bullas Deportivo con 42. Los perseguidores se alejan un poquito con sus derrotas. Jumilla 35 es tercero, Ceneta La Villa cuarto con 33, Alto Real ocupa la quinta plaza con 30, a continuación Cotillas tiene 28, con 27 está el Esparragal, 26 para Beniaján. En medio de la tabla, Cieza B, el equipo dirigido por Ico, que cuenta con 22 puntos, y a partir de ahí los que tienen que evitar caer en la zona baja. Décimo, Ciudad de Cejín, 19, undécimo, Club Deportivo Hoya del Campo, 18, Cabezo de Torres suma 17, La Copa 15, Independiente de Ceutí 13 y los dos últimos, y parece que bastante descolgados pese al resultado de ayer, Ciudad de Mula con 8, que conseguía su segundo triunfo de la temporada, y colista Deportivo Huracán con 7. En cuanto a las bases, pues tampoco ha sido una jornada muy brillante. Así, por ejemplo, en el Club Deportivo Hoya del Campo, solamente 2 victorias que llevarnos a la boca. Una importante, la del equipo de Primera Cadete, que sigue con su gran racha. Hoya del Campo 7, El Puntal 1. Buena goleada. El otro equipo que está realizando una gran temporada, el Infantil de Segunda, ganaba a domicilio, Ceutí Fútbol Club 0, Hoya del Campo 2. Un empate, el que cosechaba el Tercera Alevín, Molinense 2, Hoya del Campo 2, y el resto de partidos se solventaban con derrotas. El Segunda Cadete perdía también con goleada en Molina, Molinense A 7, Hoya del Campo 0. El Alevín de Segunda perdía por la mínima en su visita a Las Pozas, Fútbol Base Yecla 2, Hoya del Campo 1. También derrota por la mínima del Prebenjamín, Ceutí Atlético 1, Hoya del Campo 0. Y en casa perdía el Cadete Infantil Femenino, Hoya del Campo 2, Tiñosa 8. Recordemos que el partido de Infantil Alevín femenino se aplazó finalmente por la epidemia, por la gripe que asolaba a casi toda la plantilla del equipo de la Hoya. Afortunadamente solicitaron el aplazamiento, se le concedió y habrá que esperar a una nueva fecha para poder disputar ese partido. Pero visto lo visto y como ha sido la jornada, pues quizá haya sido de lo poco positivo. En cuanto al Abarán Club de Fútbol, pues también un resultado adverso, 2 derrotas y un solo triunfo. El triunfo para los más peques, para el equipo de Primera Alevín, muy trabajado, a domicilio, Muleño 2, Abarán 3, el equipo que pese a estrenar categoría está realizando una campaña bastante aceptable. El Cadete perdía en casa ante el líder, Abarán 0, Escuela de Fútbol de Molina A 3, un partido que se complicó en la primera parte con un primer gol pues quizá inmerecido, pero hay que reconocer que el equipo de Molina estuvo mucho mejor situado en el terreno de juego y que casi siempre fue el que dominó el encuentro en general. Y en categoría infantil pues pintaron bastos.
en la visita a Las Torres, Atlético Torreñoa 6, Abarán 1. Por lo que se refiere a la Abarán Promesas, ha sido quizá el único club que ha hecho un balance positivo, porque consiguió un empate y una victoria, lo que, vista la situación, no es mal augurio. En tercera Levín, en el derbi comarcal, Bosco A 1, Abarán Promesas 1, y en tercera Benjamín, Abarán Promesas 7, Lorquí 2. Y con motivo de este partido, que tuvimos ocasión de ver algunos minutos, me gustaría hacer hincapié en algo que ya hemos dicho en muchas ocasiones, y es en la deportividad, es en el comportamiento sobre todo de los padres y de las madres. Estamos hablando de un equipo de tercera Benjamín, de chavales que tendrán 9, 10, 11 años, que incluso algunos, visto lo que hizo su monitor, que no era entrenador, y algunas madres, pues también llegaron a hacer algunas alusiones al árbitro, un chaval muy joven, también menor de edad, que creo que no vienen a cuento. De hecho, yo cuando llegué, viendo el ambiente, viendo a esas madres que estaban detrás del banquillo y cómo increpaban al joven árbitro, pensaba que el partido iba igualado, que iban empatados o algo por el estilo. Y lo cierto es que iban 6-2, porque desde que yo llegué hasta el final solo hubo un gol más del equipo de Abarán. La verdad es que, aunque el resultado hubiera sido de empate, aunque hubiera sido cualquier otro, pero el respeto por encima de todo. Y creo que sobre todo los mayores debemos dar ejemplo cuando por en medio están los niños. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y si la mañana del domingo no fue bien para el equipo de fútbol, el Abarán, pues tampoco fue nada bien, ni muchísimo menos, para el conjunto de balonmano, para Gringenia Baranera, que visitaba el pabellón Agustín Muñoz de Águilas. En un partido en el que siempre fue por delante el equipo aguileño, el equipo dirigido por Sergio Amat, al final un resultado bastante amplio, pero que incluso pudo ser peor. Balonmano Águilas 32, a Gringenia Baranera 21. Y es que desde el principio del partido, no sé si sería, entre otros motivos, por la doble exclusión que sufrió Amando García, un hombre importantísimo en el esquema de José Antonio Moreno, que estuvo muchos minutos fuera de pista. No sé si sería por cansancios de algunos jugadores, no sé si por esas bajas que indudablemente son importantísimas, sobre todo en defensa. Porque tuvimos oportunidad de ver el partido casi completo y la intensidad defensiva, más que si es que tampoco podría hablar de intensidad porque no creo que fuera por ello, pero la contundencia defensiva se echó mucho de menos. De hecho, solo hubo 3 exclusiones para el equipo de Abarán, las 2 comentadas a Amando García y una ya en la segunda parte a John Arias. Los jugadores aguileños encontraban con una facilidad pasmosa las penetraciones a línea de 6 metros para fusilar a Pontanilla, y creo que recibiendo 32 goles el equipo de Abarán en la mayor parte de los partidos no va a conseguir nada positivo. La semana anterior se consiguió empatar a 33, pero quizá también el no ganar el partido viniera provocado por esa cantidad de goles encajados. Probablemente la baja de Miju Pérez, que no pudo jugar, y la baja de Manu Muñoz, que lleva sin jugar todo lo que va del mes de enero, son fundamentales en esa posibilidad de mejorar el rendimiento defensivo, porque también ese rendimiento defensivo supone que cuando robas balones, que cuando puedes correr al contraataque, pues tienes mucha más facilidad para plantarte ante el área rival y conseguir goles con mayor facilidad, teniendo en cuenta que tampoco tenemos unos tiradores excesivos que puedan jugarse cada jugada en ataque. Lo cierto es que yo veía el partido de ayer como un auténtico ensayo de cara a lo que se nos viene encima. Por cierto, debutaba Pau Martí, hizo 6 goles, en ese aspecto bastante bien, pero hay que esperar sobre todo a los 3 próximos partidos, que sin lugar a dudas, aunque siempre hablemos de tópicos, son 3 auténticas finales. Tenemos que enfrentarnos justo a los 3 equipos que están con el cuadro de Gringenia Baranera por encima de la línea del descenso.
Después lo veremos con tranquilidad, sigue siendo colista Elche, ahí está penúltimo Maristas Algemesí, pero al que le faltan disputar 3 partidos, que insisto, la Real Federación Española de Balonmano debía de obligar a jugarlos cuanto antes, porque no se puede dejar esos 2 partidos para jugarlos al final, cuando quizá ellos se estén jugando la vida y los rivales no se estén jugando absolutamente nada. Esos partidos hay que jugarlos cuanto antes. Esperemos que lo de clamar en el desierto no sea así y que alguien nos escuche. Pues bien, hay que jugar el próximo sábado en casa, 6 de la tarde. Aviso también a toda la afición, si queremos sacar esto adelante, la afición tiene que estar presente desde el minuto 1 o desde el minuto -1, 6 de la tarde frente a Mallorca, que lleva 2 victorias consecutivas. El siguiente fin de semana, 5 de la tarde, por cierto, en San Basilio, la siguiente semana en Torrevieja, 5 de la tarde. Y el siguiente partido en casa ante UCAM Murcia, e insisto, los 3 equipos que están junto a Gringenia Baranera por encima de las 2 posiciones de descenso. En resumen, el partido se fue desde la primera parte. De hecho, al descanso se llegó con un rotundo 19-11, -8, que hace prácticamente imposible remontar en la segunda mitad. El resultado del segundo tiempo fue de 13-10. Quizá porque Águilas también bajó un poquito el pistón, porque jugaron prácticamente todos sus jugadores, porque se repartieron muchos minutos. Cabe destacar los 5 goles que hizo el ex del equipo de Abraham, Ismail Caro, el año pasado estuvo con nosotros, y José Padilla, el jugador andaluz que hizo 7 goles, fue el máximo anotador de su equipo e indudablemente el motor del equipo de Sergio Mer. En cuanto al equipo de Abraham, Amando García, un solo gol. La verdad que pues se echan de menos sus goles. Alejandro Mármol, Rubén Alcaraz, que no anotó, David Osa tampoco, Rafa Pérez 3 goles, José Francisco no anotó, Javi Pontanilla también en la portería, Pau Martí 6, John Arias no marcó, Jesús Saurín no marcó, Fabio Amorós 8 goles, Eric Gavilán no marcó, Abel Gavilán 3 y Alejandro Sánchez no marcó. Al final, 32-21 y a pensar y a entrenar de cara a lo que se nos viene encima. Resultados de esta decimoséptima jornada: Elche 25, Levante 26, derrota por la mínima del equipo ilicitano, que sigue siendo colista, pero ojalá no reaccione. Elda 28, Alarcos Ciudad Real 24, UCAM 22, Pozuelo de Calatrava 23, derrota por la mínima del equipo capitalino. Torrevieja 22, Maristas Algemesí 21, otro partido resuelto por la mínima. La sorpresa de la jornada: Mallorca 26, San Juan 21. ¿Qué le pasa a San Juan? Perdió la semana anterior con Águilas y ha vuelto a perder, ahora en Mallorca, ante uno de los colistas. 26-21. La verdad es que no lo entiendo porque leyendo el acta creo que solamente le faltaba un jugador, el estadounidense Sam Corning. Agustinos B 31, Mislata 25, Bolaños 28, Petrer 25 y el ya comentado Águilas 32, Abranera 21. En la tabla clasificatoria, después de la segunda derrota consecutiva de San Juan, es nuevo líder Bolaños, que suma 31 puntos, segundo San Juan con 30, y a continuación el grupo de perseguidores, Elda con 24, Levante 21, Águilas 20, se ha situado ya en quinta plaza el equipo aguileño, y Alarcos Ciudad Real 20. En posición tranquila, pero un poco de capa caída, séptimo es Petrer con 19, octavo Pozuelo con 18, muy buena temporada del equipo de Jesús Herrero pese a sus limitaciones. Noveno Agustinos B 17, décimo Mislata 16. Sigo pensando que hasta ahí esos equipos no van a pasar ningún tipo de apuro. Ojalá algunos de los de abajo puedan llegar a esos 16 puntos. Un décimo es Mallorca, que ha crecido porque ha ganado 2 partidos consecutivos y tiene 14, que hoy en día es un auténtico potosí. Duodécimo UCAM Murcia con 10, y aquí empieza el lío. 13º, Torrevieja con 9. 14º, Agringenia Baranera con 9. 15º, posición de descenso, Maristas Algemesí con 5, pero 3 partidos menos. Y 16º y último, también con un partido menos, Elche, que solo suma 3 puntos. Así que hay que puntuar cuanto antes y sobre todo ante los rivales directos. 3 finales en los 3 próximos encuentros.
Y en cuanto a las categorías territoriales, pues la verdad es que una de las peores jornadas de toda la temporada. Así, en las categorías masculinas, los 3 equipos jugaron en casa y los 3 cayeron derrotados. Las situaciones distintas, pero derrota al fin y al cabo. En segunda división, Abaranera 20, Lomas Roldán 26, un partido del que esperábamos más, sobre todo por la cantidad de jugadores con las que podían contar Jesús Gallego y Jesús Sorín, la dupla técnica del equipo, pero no se encontró el equipo cómodo en ningún momento ante un Lomas Roldán que por momentos parecía un equipo de la Liga de Veteranos, muchos años en sus filas, mucha experiencia, y quizá eso fue una de las claves que le llevaron a la victoria. Los nuestros bastante desacertados, con lanzamientos fallidos, algunos bastante asequibles, y lógicamente cuando el equipo rival coge ventaja en el marcador, pues en este caso por su veteranía la sabe aprovechar. En categoría juvenil, Abaranera 24, Judesa 32. Digo que partidos distintos porque en este caso fue más igualado que lo que reflejó el resultado final, pero lo cierto es que mediada la segunda parte el equipo abaranero sufrió un auténtico apagón, se quedó estancado. Se perdieron balones, se perdieron también ocasiones claras, los chavales no encontraban su sitio en la cancha y finalmente la victoria fue clara para el equipo de Molina. Y antes por la mañana, en el más igualado, en cadete, Abaranera 22, Lomas Roldán 25, un partido en el que los chavales en la primera parte realizaron un gran primer tiempo, yendo incluso por delante en el marcador. Creo recordar que se fueron al descanso con una ventaja mínima, pero es que en la segunda parte solamente hicieron 7 goles. Y eso parece que está siendo un problema endémico de todos los equipos de nuestro balonmano. Habrá que intentar solucionarlo. En cuanto a las categorías femeninas, recordemos que se aplazó el partido de Primera División. Jugaron las juveniles en un partido que fue un auténtico carrusel de cambios en el marcador y con bastantes quejas incluso sobre el arbitraje, y al final reparto de puntos en Puente Tocino, San Lorenzo 30, Abaranera 30. No obstante, recordar que el equipo juvenil abaranero está jugando con una cantidad de chicas cadetes impresionante y que están realizando una campaña muy digna de elogio. En la categoría infantil, la única victoria de la jornada a domicilio en San Basilio, UCAM Murcia 7, Abaranera 17, mientras que en la mañana del domingo se jugaba el partido alevín mixto, y en estas categorías, pues volvemos a insistir, cuando un equipo tiene algún jugador de un potencial físico por encima del resto, pues se deja notar. Abaranera 15, Ademur 29, pero lo importante, como dijimos desde el principio de temporada, es que este grupo, tanto de chicas como de chicos, no dejen de practicar el balonmano y sean el del presente y el del futuro. Y en baloncesto, pues dentro de que hubo algún resultado negativo, pero la verdad es que sigue siendo uno de los deportes que nos están ofreciendo un mejor balance cada semana, afortunadamente. En categoría junior femenino, a un equipo que le está costando mucho, a punto estuvo de conseguirlo. En el partido jugado en el pabellón del IES, Abarán Escuela Baloncesto 56, Agrupación Deportiva Infante 60. Solo 4 puntos de desventaja al final del partido, en un choque muy igualado y en el que, bueno, pues quizá un poquito más de acierto pues hubiera hecho conseguir esa victoria que tanto están buscando las chicas del equipo dirigido por Carlos Toledo. En categoría cadete masculino, en plata, primera victoria, y una victoria importante ante un equipo importante, con prórroga incluida. Jaire 68, Abarán Escuela Baloncesto 70, seguro que la emoción hasta el final, porque creo recordar que incluso viendo en la página web, el cuadro de Alcantarilla tuvo 2 tiros libres en la última jugada para haber empatado de nuevo el partido. En categoría infantil femenina, ya saben, el equipo debutó en la categoría oro después de su brillante ascenso y le está costando entrar en estas primeras jornadas. Abarán Escuela Baloncesto 30, Jairis 81, y es que el aro pareció hacérsele muy pequeño a partir del segundo cuarto al equipo abaranero. En cambio, para los 2 equipos más jóvenes, sendas victorias en infantil masculino a domicilio en la tarde de ayer domingo en Canteras, Estudiantes Cartagena B 30, Abarán Escuela Baloncesto 69, un resultado muy a tener en cuenta, y en el minibásquet femenino en la concentración en el pabellón Alquibla, también victoria contundente de las más peques de nuestro baloncesto, Abarán Escuela Baloncesto 69, Real Murcia B 23. Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo.
Y para despedirnos, pues como habitualmente hablamos de fútbol sala, hablamos de la segunda división B y su grupo quinto y del partido que se jugaba a mediodía de ayer domingo en el pabellón La Salobreja de Jaén. Y un resultado verdaderamente importante. Jaén Paraíso Interior B 3, Blanca Fútbol Sala 6. El equipo dirigido por Manu Villa, con 3 goles de Jorge Montiel, que se convirtió en con ese hat-trick, esos 3 goles, como en el jugador más destacado del partido, pues consigue de nuevo una victoria a domicilio, victoria importante que le sirve para seguir escalando posiciones en la tabla clasificatoria y sobre todo para alejarse de la parte baja de la misma. Indudablemente en la temporada de debut en esta categoría, pese al mal inicio, pese a las dificultades, el equipo ha sabido reaccionar y afortunadamente parece que sigue en la misma línea. Así que con esta buena noticia ponemos el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy. Ya saben, el próximo viernes, día en que despedimos el mes de enero, hablaremos de la previa a la jornada con que se iniciará el Febrerico el Corto. A ver si viene con mejores resultados para los nuestros. Gracias a todos por su atención como siempre, disfruten de la semana y hasta el viernes.